Quiero darle la bienvenida a esta hora, a este espacio, a Diego Donoso, coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Ecotec. Gracias por estar con nosotros para el análisis de la situación económica del país y también de lo que se ha aprobado hace poco, la proforma presupuestaria. Bienvenido. Muchísimas gracias. Evidentemente, uno de los principales intereses o de las principales preocupaciones que se ha tenido durante el último año era el ajuste de la proforma presupuestaria y la proyección para el 2026. En este sentido, el poder haber ya consolidado una proforma presupuestaria de más de 46.000 millones, si bien reconoce la mayor parte de las necesidades que se tienen en los distintos sectores, también ha generado algunas inquietudes, sobre todo en temas como los que están relacionados con el déficit fiscal, el pago de la deuda y sectores como el de salud o educación. Pero desde la evaluación técnica quizás se pudiera decir que esta proforma es realista o más bien está construida quizás sobre supuestos demasiado positivos optimistas. Al contrario, la proforma presupuestaria se ha vuelto bastante realista, incluso en cuanto a las estimaciones del precio de petróleo, son unas estimaciones bastante conservadoras, que entiendo que desde el enfoque del gobierno lo que se está buscando es tener una previsión en el caso de algún tipo de imprevisto. Y esto también nos garantizaría que al momento de que exista algún flujo, alguna variación dentro de los precios, esto pudiese también favorecernos en el caso de la subida de los precios internacionales. Pero si el precio cae del petróleo, porque es un panorama incierto en realidad. Uno hace una proyección de lo mejor dentro de esa proforma, pero lo que vaya a pasar el próximo año no se puede predecir. Si cae, ¿eso pudiera ocasionar un agujero fiscal que no está contemplando el gobierno? Las condiciones de una caída excesiva del precio del petróleo son un poco improbables. La estimación que se ha tomado en cuenta es la relacionada al año 2024, cuando las condiciones eran bastante negativas. Entonces, entenderíamos que la previsión que se ha hecho en este momento se lo hizo en base a un escenario intermedio o un escenario posiblemente negativo, que esperaríamos que no se dé. Ya deberían existir una serie de condicionantes, tanto internos en cuanto a la producción petrolera, externos en cuanto a la provisión internacional, para que haya una baja tan, digamos, excesiva de los precios que nos puedan poner en riesgo el presupuesto. Hay también críticas en torno a lo que se ha estimado como recaudación tributaria por parte del Servicio de Rentas Internas. En ese sentido, quizás viendo la proyección de lo que ha pasado en este 2025 y cómo se pudiera generar en el 2026 en base a lo que ya hay, ¿cómo lo califica usted? El rubro de la recaudación fiscal siempre va a ser una situación bastante compleja, porque no depende solo del gobierno central, sino también depende del accionar de los gobiernos autónomos. El Servicio de Rentas Internas, si bien viene articulando distintas acciones para mejorar el sistema de recaudación, uno de los elementos que se debe considerar aquí también es el compromiso de todos los niveles de las industrias, sector público, sector privado, de nosotros como ciudadanos para el pago adecuado de los impuestos, entendiendo que esto se retribuye por medio de las obras y de los distintos servicios. Ahora, hay algo que no se logra comprender quizás y que está siendo cuestionado también en esta proforma que fue aprobada por la Asamblea y es que hay áreas donde se requiere un presupuesto mayor y se está reduciendo ese presupuesto y otras donde queda una gran interrogante, como es el tema de salud y educación, que se debe incrementar este 0,5% cada año porque así lo dispone la Constitución dentro de ese presupuesto, pero son carteras de Estado que no logran ejecutar el presupuesto asignado. Justamente, y esa es tal vez una de las observaciones que permanentemente desde distintos espacios estamos realizando. Si bien se dispone o se programa de presupuestos o de montos anuales para el desarrollo de programas y proyectos, a mediados de año, a finales de año, podemos evidenciar que no se ha logrado una ejecución adecuada. Y eso pone en entredicho cuál es la real necesidad de estos sectores de tener estas asignaciones. Y más allá de eso, tal vez uno de los principales puntos que se debe analizar aquí es la planificación. ¿Qué tanto de lo que se estaba proponiendo dentro de estas entidades realmente se puede ejecutar? ¿O qué tan prioritarios son estas necesidades que están absorbiendo presupuesto fiscal que podría ser redirigido a otras carteras de Estado, como lo menciona, salud o educación? Ahora, para muchos ecuatorianos suena muy técnico, para aquel que no conoce o no domina el tema económico, que no está dentro de esa área,
lo que ve y dice es: necesitamos medicinas, no hay insumos médicos, no hay la atención debida, y sin embargo escucho que hay un presupuesto que ni siquiera llega al 60% ejecutado. ¿Cómo es posible que si hay algo establecido, teniendo también esta percepción de que debe estar el dinero destinado para eso, eso no redunda en obras? ¿Cómo se le explica a ese ciudadano qué es lo que pasa para que lo entienda de mejor manera? Consideremos que cada cartera de Estado, cada una de las entidades planifica durante su año fiscal distintos proyectos o distintas necesidades que debe ir cumpliendo. Y la misma entidad será la que plantee cuáles son las principales prioridades en función justamente de esas necesidades. Lo que en algunas ocasiones puede llegar a pasar es que estas prioridades no se están cumpliendo en los tiempos adecuados, y eso hace que cuestiones como la dotación de los medicamentos, la dotación de los insumos, siendo una prioridad, no se la esté atendiendo de manera inmediata y se esté dando paso a otras necesidades o a otros, digamos, a otras iniciativas de las mismas instituciones que posiblemente no sean visibles para el público, pero que también son necesarias de su realización. Más que todo, este tipo de iniciativas o este tipo de reorganización dentro del sector público demandaría un asinceramiento de cuáles son las prioridades y cuál es la capacidad real que tienen las instituciones en cuanto a la ejecución del presupuesto. Por esta proforma, con la misma tal y como ha sido aprobada, el gobierno intenta reflejar estabilidad. Pero también cómo entender eso cuando hay todavía obligaciones que no se cumplen. Hay atrasos con servidores públicos, hay atrasos con proveedores, con gobiernos locales. El presupuesto que se acaba de construir tiene un componente un poco preocupante, que es el déficit fiscal que supera los 5.000 millones. Y esto también demanda una serie de compromisos previos de atrasos y de condiciones de pagos de deuda externa inclusive. Lo que se debe tomar en cuenta es que todos estos compromisos se derivan de compromisos y obligaciones que se vinieron adquiriendo durante periodos anteriores y que se han proyectado a 5 o a 10 años. Para inicios de enero del 2026, el gobierno va a tener que asumir pagos de deuda que superan los 800 millones en cuanto a este tipo de retrasos. Entonces es bastante complicado el poder ejecutar presupuestos si es que ya se tiene obligaciones heredadas que no se planificaron posiblemente en su momento o que no se dimensionaron en su momento, que iban a derivar en obligaciones futuras. Pero ¿cómo romper ese círculo vicioso? Porque el Ecuador y el gobierno actual, como usted decía, esto no es de ahora, es de años atrás, mantiene una deuda interna y una deuda externa. Y hay quienes al día de hoy cuestionan que se le dé prioridad al pago de esa deuda externa cuando se requiere tanta atención en seguridad, en salud, en educación. Digamos, popularmente nosotros diríamos que es prioritario el solventar todas las necesidades internas del país. Sin embargo, no estamos en la capacidad de generar todos los recursos necesarios y se está dando hasta cierto nivel la prioridad al servicio de la deuda externa. Incluso durante el siguiente año se proyecta que se necesitarían líneas de crédito que podrían superar los 12.000 millones. Y estos créditos o estas líneas de crédito que a su vez el gobierno actual tendría que proyectar durante los próximos años servirían para cubrir las necesidades justamente de estos sectores prioritarios. El cómo salir de este círculo pasa justamente por el asinceramiento que se pueda dar en cada una de las carteras de Estado, de cuánto realmente están gastando, de cuál es la prioridad o la necesidad de ese gasto, de hasta qué nivel se pueden reducir las instituciones, mejorar la eficiencia y la eficacia operativa de muchas de las instituciones públicas, y de esa manera paulatinamente se podría ir reduciendo la carga impositiva. Pero ¿qué tan saludable o qué tan nocivo es para el país seguir dependiendo de organismos multilaterales de crédito, de organismos externos? Tiene sus limitaciones, evidentemente. Sin embargo, al momento no se cuenta con otras alternativas para solventar las necesidades que tenemos dentro del país. Por un lado, el sector exportador, el sector comercial ha venido creciendo paulatinamente, pero incluso estos esfuerzos no llegan a ser suficientes para cubrir la brecha que existe dentro del presupuesto y cubrir las necesidades. Aquí, para hacer un planteamiento, solo para alcanzar
digamos, una nivelación en cuanto a la relación de ingresos y de gastos, el país debería crecer alrededor del 5%. Y en función de estos crecimientos, en función de la expansión de la economía de los sectores exportadores, posiblemente a ese ritmo podríamos ir cerrando esta brecha para que en los próximos años se genere esta sensación, digamos, de soltura o de tranquilidad dentro de la sociedad. A los niveles en los que estamos creciendo, aunque son positivos, todavía no nos alcanza para cubrir todas estas necesidades. Ahora, y las cifras macroeconómicas pues que muestra el gobierno hablan de ese crecimiento, pero sin embargo eso contrasta quizás con ese ecuatoriano que dice no hay empleo, no me alcanza el dinero, sigo teniendo necesidades. ¿Cómo es que las cifras están tan bien y yo vivo otra realidad? Claro, la situación en este ámbito es que si bien los ingresos que se tiene de algunos sectores, hablemos de los sectores exportadores, benefician a los sectores y a las actividades y a los trabajadores que estén dentro de estos sectores, las actividades que se consideren complementarias, todas las actividades comerciales, financieras que dependan de estos sectores también se van a beneficiar. Lamentablemente esto no alcanza para cubrir a todos los sectores, a toda la gente, para permitirle generar mayores ingresos. Aquí también dentro de la planificación se viene desarrollando una serie de planes de inclusión económica, de trabajo joven, que paulatinamente va a generar resultados. Tomemos en cuenta que muchos de estos proyectos deben generarse durante los siguientes años, no son de una respuesta inmediata, aunque las iniciativas ya se hayan puesto en marcha. Los resultados tal vez los veremos en un mediano plazo. ¿Y eso en qué porcentaje quizás dependerá de las decisiones netamente del gobierno y qué porcentaje de ese entorno también o de lo que ocurra a nivel internacional, que también nos repercute? Más que todo es las decisiones internas del gobierno las que nos permitirían. Y aquí no verle al gobierno solo como el poder ejecutivo, sino las distintas dependencias del Estado. El tener apoyo del legislativo en cuanto a la adopción de las leyes, de los programas económicos, de los programas sociales, también ese nivel de gobernabilidad que se le pueda dar para apoyar el desarrollo de los sectores productivos, de los sectores comerciales, los programas sociales. Ese tipo de apoyo también es el que nos va a garantizar que justamente estos estratos de la población que necesitan mayor asistencia, que necesitan mayores oportunidades, puedan accederlo lo más pronto posible. Y termino preguntándole para el 2026, ¿qué sectores quizá usted siente podrían seguir avanzando, creciendo, recuperándose y cuáles son los más vulnerables y a los que hay que prestarle más atención dentro de este ámbito económico? Evidentemente el sector comercial y el sector exportador es uno de los sectores que mejor proyección tiene. Beneficiosamente todo lo que está referido a los acuerdos comerciales y el crecimiento y la expansión de las exportaciones, tanto en los productos no tradicionales como los tradicionales, nos abren unas puertas a poder abrirnos a distintos países. Y esto son buenas noticias para el país indistintamente. El sector de la salud evidentemente está atravesando una situación bastante complicada en la reorganización del sistema de seguridad social, la dotación de los medicamentos, de los insumos, si bien parten de decisiones administrativas y de una reorganización administrativa, siguen siendo un área bastante sensible, más allá de la necesidad de solventar estos problemas, también es sectores que están permanentemente en el día a día en contacto con toda la gente. Y que requieren prioridad. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros con el análisis. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.